Bueno, acá estamos viendo un corte histológico de la piel. La tinción es una sutil tricrómica, por lo tanto en algunas partes vamos a ver una coloración un poco más azulada. Bien, vemos que la porción más externa de la piel es la epidermis y está representada por un epitelio escamoso, es decir, un epitelio estratificado plano. Ese epidermis, como epitelio que es avascular, por lo tanto tiene que tener un tejido conectivo que le subyace, que le da el aporte nutricio. Fíjense qué distinta es esta dermis, que es el tejido conectivo que le subyace, qué distinta que es en superficie y en profundidad. En superficie es mucho más laxa, porque tiene que ver básicamente con el soporte nutricio de la epidermis. En cambio, y esa dermis se llama papilar. En cambio, la dermis más profunda se llama dermis retícula. Y como vemos acá, tienes haces colágenos que son mucho más toscos, porque ya la función tiene que ver con dar estructura y resistencia. Bien, vamos a hacer un mayor aumento a la epidermis. Y vamos a ver que ese epitelio estratificado plano o epitelio escamoso, fíjense que tiene varias capas porque es estratificado y tiene una capa que se puede identificar como capa basal, que es la capa que genera las células. Tiene una abundante actividad mitótica que genera células que maduran en superficie y cuando llega, digamos, a la porción más externa, pierde el núcleo y toda esa escama de queratina se suelta. Por lo tanto, tienen que venir nuevas células que le va aportando la capa basal. De ahí que podemos decir que la epidermis tiene una capa basal, un estrato de Malpighi, una capa granulosa, que es la capa que vemos ahí con ese puntillado bien finito, que son gránulos de queratohialina, y por fuera, la masa externa, la capa córnea. Esto que estamos viendo es piel, lo que se conoce como piel fina. En el caso de las palmas y las plantas, las palmas de las manos y las plantas de los pies, aparece además el estrato lúcido en superficie, ¿de acuerdo? En relación al estrato córneo. Bien, acá en la capa basal vemos que hay una pigmentación que es color marrón, porque lo que estamos viendo es melanina, y la melanina las producen células como la que vemos acá, que es un melanocito. Más o menos cada 5 queratinocitos aparece un melanocito. Más o menos en esa proporción. Estas células tienen un aspecto dendrítico, como que tienen múltiples brazos, que lo que van haciendo es depositando melanina a modo de sombrero arriba del queratinocito basal. La intención del cuerpo es generarle como una cobertura de los rayos solares, porque son las células, los queratinocitos basales son las células más vulnerables, porque son las que tienen abundante actividad mitótica. Bueno, en la dermis, entonces como dijimos, hay una dermis, que es la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar debe su nombre a que genera papilas que son como unas proyecciones, fíjense que es irregular, unas proyecciones que se encastran con la silueta de la epidermis. Bien, la dermis reticular es un tejido conectivo mucho más laxo, tiene abundantes vasos sanguíneos para dar el aporte nutricio a ese epitelio, que por ser epitelio la epidermis es avascular, y también tiene alguna celularidad inflamatoria, como linfocitos, cuyo objetivo es la vigilancia. Bueno, la dermis, como dijimos, es reticular,
tiene unos bases colágenos que son mucho más toscos y lo que genera una resistencia mayor a la tracción, por ejemplo. Entonces vemos que el epidermis es irregular en su silueta, pero sigue siempre teniendo esas 4 capas. Bien, acá vemos cómo la epidermis se invagina, dando lugar a uno de los anexos, que son los anexos pilosos. En este caso, lo que estamos viendo es lo que se conoce como infundíbulo piloso. Fíjense que es una proyección de la epidermis en la profundidad dérmica, pero siempre están en continuidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese revestimiento estratificado plano que es la epidermis se proyecta en profundidad, dando lugar al infundíbulo piloso. Bien, ese infundíbulo piloso acá sale cortado porque el infundíbulo piloso tiene una silueta que es irregular. Si lo dibujo acá con el cursor, es irregular. Por lo tanto, el corte, que es bidimensional, hace que en algunos sectores desaparezca y en otros aparezca. Bien, acá vemos lo que es la raíz. Fíjense que la raíz acá tiene una coloración que es un poco más oscura porque hay pigmento melánico y comienzan a proliferar ese epitelio, que sigue siendo, el espíritu del epitelio ese sigue siendo estratificado plano, es decir, un epitelio escamoso. Pero a la hora de queratinizar en el centro, queratiniza de una manera particular, dando lugar al pelo. Por lo tanto, el pelo va a salir, va a crecer y se va a proyectar hacia el infundíbulo y va a aparecer en superficie. Bien, si ponemos a menor aumento, nos vamos a dar cuenta que no está en una línea exactamente perpendicular, sino que es bastante oblicua en relación a la superficie. Esta es la superficie y de manera oblicua se proyecta el pelo. Esto es importante porque en el tejido conectivo circundante va a aparecer este haz que vemos acá, que es de músculo liso, y es el músculo piloerector. ¿De acuerdo? Fíjense que el músculo piloerector está en relación a la dermis reticular, anclado a la dermis reticular, y del otro lado anclado al tejido conectivo de alrededor del pelo. Por lo tanto, cuando se acorta, lo que hace es que eso oblicuo queda más perpendicular y por lo tanto el pelo, digamos, se torna más perpendicular al eje del plano de la superficial de la piel. Por eso es que lo que se dice que horripilamos. ¿Qué quiere decir? Que es capaz el pelo de erectarse, digamos. Por eso se llama músculo piloerector. Bien, en relación a esta estructura pilosa, vemos que hay un paquete ahí de glándulas que si le ponemos a un mayor aumento, está conformado por lóbulos que vuelcan su contenido a la luz. Son las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas entonces fíjense que tienen algunas células que son más acidófilas, que sirven de estructura, y otras que están bien vacuoladas, porque lo que generan es ese material graso que tiene la función de revestir con una película grasa al pelo. Fíjense acá todas las vesículas en los citoplasmas de estas células
alrededor del núcleo. Bien. Entonces, lo que da a partir de la glándula sebácea, por eso es que se conoce como complejo pilosebáceo, a todo esto. Hasta acá llega el infundíbulo y esta es la parte profunda, que es en donde el pelo tiene relación digamos, a su génesis, a cómo se forma el pelo. En cambio, el infundíbulo tiene que ver más con la epidermis y es el canal por el que asoma el pelo. Bueno, en este corte, además aparece otro anexo, como vemos acá, que es una glándula sudorípara ecrina. Es como un ovillo. Si lo vemos a mayor aumento, nos vamos a dar cuenta que es como que fuera un ovillo y está cortada. Entonces se ve el mismo túbulo pero enrollado. Fíjense que algunas células son más, cuando tienen los citoplasmas más acidófilos y otros más claritos. Fíjense, ahí aparece la luz del túbulo, porque tiene un epitelio que tiene células que son un poco más basales y las células que realmente realizan la actividad secretora ecrina. Toda esta estructura se denomina adenómero, es decir, es la porción secretora de una glándula. Este adenómero, en algún lado del corte, se va a proyectar hacia la superficie. Fíjense, acá vemos el túbulo ascendiendo. Vamos a tratar de buscarlo en otro corte. Y nos vamos a dar cuenta cómo ese revestimiento, cómo ese túbulo, perdón, va ascendiendo, como vemos acá. Vamos a ver el corte al revés, para que quede en el mismo plano que venimos viendo. Fíjense acá, el adenómero ese que veíamos recién está acá ascendiendo. Recuerden que aparece y desaparece debido a la silueta del tubo respecto del corte, pero acá lo que estamos viendo es el tubo excretor, el conducto excretor de esa glándula ecrina ascendiendo hacia la epidermis. Bueno, entonces, ¿qué vemos acá? Vemos un corte de piel en que se reconoce la epidermis, la dermis con su porción papilar y reticular. Vemos vasos sanguíneos en la dermis. También si buscamos más detenido podemos encontrar algún filete nervioso, que todo eso transita en el tejido conectivo. Y vemos los anexos. Vemos un anexo pilosebáceo y una glándula ecrina en este caso.